Hoy vamos a ver parte de las tripas de una Nintendo Switch, y es que esto es una Nintendo Switch. Bueno, esto en realidad es la placa base de una Nintendo Switch, digamos que es la parte más fundamental porque tiene el procesador y la memoria RAM, faltaría pues todo el tema, pues la tarjeta SD, el lector de cartuchos, la batería que ocupa mucho, el disipador de calor, que es el ventiladorcillo ese que suena cuando sufre nuestra consola, pero aquí podemos tener la gestión pues tanto de donde se ejecutan los juegos, donde se almacena la memoria, o donde se enchufa la memoria por lo menos, la gestión del audio, la gestión de la batería y los modos de carga y, en fin, todo. Y la placa que vamos a ver, no os preocupéis, no es de una Nintendo Switch sana, es de una Nintendo Switch que falleció en combate y ha sido utilizada pues para tomar piezas de su placa. De hecho, vamos a ver varios componentes que no están, entonces no los vamos a ver el hueco donde deberían estar porque se ve perfectamente las conexiones que tienen por debajo, que también puede ser interesante para muchos de vosotros que no hayáis visto nunca esta placa. Hay que darle las gracias porque este vídeo ha sido posible gracias a Nopia Reparaciones, que me han mandado esta placa que ellos usaban pues para coger las piezas y arreglar otras consolas. Es como un poco donación de órganos. Así que os dejo el enlace de su web en la descripción, que como sabéis pues os hacen reparaciones de Nintendo Switch y de otras consolas y también os pueden instalar el chip mágico para hacerle magia a la Nintendo Switch. En fin, que tenéis todo en la descripción como siempre y vamos a hablar de qué partes tiene una placa base normalmente. Pues principalmente lo que necesita un computador, porque al fin y al cabo la Nintendo Switch es un computador, es un procesador y memoria. La memoria normalmente pensamos que es la memoria eMMC, es decir, la memoria flash, lo que es el almacenamiento permanente, pero en realidad la memoria es simplemente una memoria RAM. Aunque sea volátil, es más rápida, es lo que el sistema toma como memoria. La memoria permanente, evidentemente, es una memoria y es lo que nosotros llamamos memoria, porque es permanente y al apagar la consola no se borran los juegos, ni las partidas, ni nada de lo que tuviéramos, entonces es lógico que nosotros lo llamemos memoria, pero para el procesador su memoria principal es la memoria RAM. La memoria por un lado y el procesador por el otro. Y con eso y un poquito de electricidad y magia tenemos un computador. En cambio esta consola, la Nintendo Switch, pues es mucho más que un simple ordenadorcillo básico de los años 90 y tiene pues gestión de una batería al ser portátil, tiene gestión de audio y tiene, pues vamos a ver, muchas cosas. Evidentemente no voy a hablar de cada resistencia ni de cada condensador que hay aquí dentro, porque ya solo con hacer así, veis que hay un montón de mini piececitas, que estos son condensadores y resistencias, al fin y al cabo la mayoría, y no tendría sentido hablar de cada una. Así que voy a hablar de las partes más importantes. Vamos a ello. El primer elemento, como os he dicho, no está, y es que va a haber varios chips que no van a estar, pero el chip es simplemente un rectángulo negro, no hay mucho más. Podemos ver que están ahí los puntos de soldadura donde se tiene que colocar, en este caso, el chip que controla todo el sistema del Wi-Fi y del Bluetooth. Es decir, las conexiones inalámbricas, tanto con los mandos, porque van por Bluetooth, como con Internet, porque va por Wi-Fi. Un poco más a la derecha vemos el conector de la memoria eMMC. De hecho, el modulito de memoria se reparte físicamente encima de todo este chip de Wi-Fi. El cuadradito este de aluminio que veis sirve pues para tener ahí encima la memoria, ya que va un poquito por encima y así le hace pues como de andamio. Estructuralmente soporta mejor la carga. Lo dicho, ese espacio es para el chip de Wi-Fi y de Bluetooth. Lo que vemos ahora es una parte tan pequeña como importante, y es que este sensor, porque es un sensor, es el sensor de temperatura de la consola. Se encarga de registrar la temperatura que hay en ese punto en concreto. Evidentemente, hay otras partes como el procesador que tienen sus propios sensores de temperatura por seguridad propia del procesador, por ejemplo, pero la consola tiene su propio sistema para ver qué calor hace o qué frío hace dentro de ella. Y es ese cuadradito negro. Ese procesador que veis es, evidentemente, el procesador principal de la consola, el famoso Tegra de Nvidia, que usaba también la Nvidia Shield. La consola de Nvidia, que depende de la región, creo que tenía nombres distintos incluso. La cuestión es que, bueno, salió como un procesador humilde para lo que había en la época. Evidentemente gasta poquito porque es una consola portátil y es necesario que gaste poco. Y hay quien dice que ya estaba obsoleto cuando sacaron la Switch 1. No sé, viendo lo que ha pasado estos años, yo creo que han sabido aprovechar muy bien este procesador y desde luego fue un acierto hacer un procesador vulnerable y que se le pudiera hacer magia tan fácil. Posteriormente en las revisiones Marico, pues este procesador ya no era tan accesible, ya no se le podían poner en modo recovery, o bueno, sí que se podía, pero no se podía explotar tantísimo, porque cambiaron una serie de conexiones. En cambio, el procesador, la esencia del procesador es la misma. Y estos dos cuadrados negros son los dos módulos de memoria de Samsung, módulos de memoria RAM,
En total, la Switch, tanto la 1 como la Lite como la OLED, tienen 4 GB de RAM, tanto Marico como Lista, todas tienen 4 GB de RAM, y parece que fue suficiente. La Switch 2, por ejemplo, para comparar, usa 12 GB de RAM. Sí que es verdad que, por ejemplo, el sistema operativo de la Switch 1 está súper optimizado y gasta muy poquita RAM. Por ejemplo, estar en el menú ocupa muy poca RAM, con lo cual a los juegos les queda bastante porcentaje de esas 4 GB de RAM, que no es demasiado, pero bueno. Evidentemente en la Switch 2, 12 GB son más que 4, pero solo están disponibles para los juegos 9, con lo cual ya dice bastante del sistema operativo, que se traga bastante RAM solo de existir. Y si seguimos avanzando por la placa, nos encontraremos este cuadrado negro justo al lado de la RAM, que es el Power Delivery del USB tipo C. Es decir, el que se encarga de que lo que te entra por el USB tipo C vaya adecuadamente con los voltajes y el amperaje correcto a donde tiene que ir. Es una parte muy importante para cargar la batería. Y aquí tenemos un 2 en 1. Podemos ver en el cuadradito ese plateado que tendría que haber un chip. Ese chip se encarga de la carga de la batería, es específico para la batería. Evidentemente es algo que es más susceptible de romperse, con lo cual aquí mis colegas de Nokia lo tuvieron que utilizar para salvar otra consola que cargaría mal o cualquier error que tuviera. Y a la derecha vemos un conector muy gordo de 5 pines, que es donde se conecta la batería. Ahí es donde se pone el cablecito que sale de la batería y que pues le da potencia al resto de la placa. Le damos ya la vuelta a la placa y aunque no era necesario porque se ve bien desde los dos lados, pues podemos ver ahora, por el otro lado, por el lado de detrás, el USB tipo C de la consola. Poco que añadir. Cuando se le hacía magia, maravilla. Cuando no se le hacía magia por USB, pues para cargar la consola es muy importante, evidentemente. Por aquí recuerda que también pasa toda la información de vídeo, porque cuando lo conectas en el dock, toda esa información viaja por el USB tipo C. Así que no sirve únicamente para cargar y hacerle magia. También tiene usos bastante lícitos, como poder ver la consola en la tele. Que al fin y al cabo, pues yo qué sé, al señor de Nintendo que se le ocurrió poner una consola híbrida, voy a dejar este chiste ya. El USB tipo C, señoras y señores. Un aplauso. Y aunque parezca redundante, porque los mandos ya lo tienen, cada uno tiene el suyo, la consola también tiene un acelerómetro y giroscopio, porque suelen ir siempre a la vez. Es ese cuadrado tan pequeño. ¿Se utiliza? ¿No se utiliza? Pues bueno, la verdad es que no lo sé, no he investigado tantísimo. Pero si se necesitara, ahí lo tenéis. Y nos encontramos ahora con otro hueco. ¿Y qué significa eso? Pues que era un chip muy importante y es el que se encarga del power management, del manejo de la potencia, de la energía de la placa. Suele ser una pieza que se rompe, no hay ninguna pieza que se suele romper realmente, Suele ser pues o por golpes o por mojaduras, por ejemplo, ha habido algún cortocircuito, cosas así, y son las piezas que absorben todo el daño y que al final hay que reemplazar. Es una parte muy importante porque al fin y al cabo la gestión de la electricidad es esencial en cualquier dispositivo electrónico. Me estoy diciendo completas trivialidades, pero bueno, no está de más recordar que la electricidad es interesante manejarla y que vaya adecuadamente por todo el circuito. Esta pieza no pensaba comentarla, pero la verdad es que me hace muchísima gracia, y es que hay un LED en la placa. No sé si se podrá encender tocando algo internamente. Tampoco sé si se enciende de oficio para algún tipo de diagnóstico o algún tipo de cosa que se pueda hacer desde la propia consola de manera original, evidentemente, sin meternos en modificaciones. No sé si el servicio técnico de Nintendo lo usará para algo, pero si algún día la cosa está muy jodida, puedes convertir tu Nintendo Switch en una linterna muy flojita. Y por último, para acabar, tenemos el chip con el dibujito del cangrejo de Realtek. No sé si se pronuncia así, pero para el que no lo conozca, os sonará seguramente haberlo visto por vuestro ordenador, algún programa que sea Realtek, o algún plugin, o algún driver, o algún algo. Esto se encarga del audio. Es todo el chip que se encarga del sistema de audio de la consola. El sonido que sale de los juegos es gracias a este chip. Y esto ha sido un paseo pues, por el interior de una Nintendo Switch, o por lo menos de esta parte de la Nintendo Switch. Como veis, no lo he mostrado antes, pero aquí en este circulito iría el ventilador, porque tiene forma de ventilador, y en este lado de aquí estaría alojada la batería, que ocupa un espacio bastante generoso de la consola. A lo mejor otro día abro la mía y os enseño dónde va la batería, pero en fin, lo más importante, que es desmontar esta plaquita y ver lo que tiene, ya lo hemos hecho hoy. Déjame en los comentarios si te ha gustado el vídeo, si te ha parecido... Bueno, desde luego te ha tenido que parecer distinto a lo normal, porque hoy hemos hablado de hardware en vez de software. Y es que soy un muchachito hardware, ahí donde los haya.
En fin, que me dejes en los comentarios si has destripado alguna vez algún zarrio de estos. Y como siempre, gracias por verme.